En el segundo capítulo de nuestro podcast vamos a analizar lo que nos dejó Australia, una carrera de muchas emociones, muchos DNF, muchos safety cars, la verdad una carrera que superó las expectativas y también vamos a ver la previa de China que se corre este fin de semana en Shanghái. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de este podcast, Vuelta Previa. Soy Raúl Bonilla, me acompaña Daniel Marroquín y vamos a hablar, como ya lo dijimos en la intro, vamos a hablar sobre lo que nos dejó el primer Gran Premio de este año, que fue Australia. Creo que superó nuestras expectativas. Primera carrera tuvo de todo, pero definitivamente la carrera fue emocionante. ¿Qué tal, Daniel? Hola, hola, un gusto poder estar aquí. La verdad sí, una carrera. Yo creo que nadie se la esperaba así. O sea, sí sabíamos que iba a haber lluvia, sí sabíamos que iba a ser complicado con los nuevos pilotos, sí sabíamos que iba a haber emoción, pero no a este punto. O sea, 6 DNF, creo que tenía bastante tiempo de no ver una carrera con 6 DNF. Creo que ha sido una de las carreras que a todos los amantes de la Fórmula Uno, después de 97, 98 días, esperar y ver una carrera de ese tipo, que la última vuelta se peleó el primer lugar. O sea, la última vuelta, Max estuvo a menos o a un segundo de Norris. La vez pasada hablábamos de la loca carrera que hubo en 2023, que tuvo también banderas rojas y todo esto, y se podría decir que la del 2025 superó la del 2023 en cuanto a emoción y locura y todo lo que ocurrió. Y la verdad es que también es de analizar todos los DNF, la mayoría han sido los rookies, Antonelli y Berman, y tuvimos unos episodios bastante, o que nos dejaron imágenes que quedan a la postre, postales del Gran Premio. Así que, ¿te parece si empezamos a hablar sobre qué ocurrió en Australia el fin de semana? Sí, fíjate que para comenzar, las prácticas libres, creo que se mencionó mucho el nombre de Oliver Berman. Creo que no fue su fin de semana en el sentido de que práctica uno, primera bandera roja de la temporada por un choque que él tuvo, perdió el carro en una curva, se estrelló y quedó súper dañado. O sea, tanto así que no pudo salir a la práctica 2 y en la práctica 3 nuevamente bandera roja porque se va a la LECA. Yo la verdad de los rookies creo que era el más experimentado, pues fue el que estuvo cubriendo a Sainz cuando fue operado la temporada pasada. Y para terminar, como que un fin de semana para el olvido de Oliver, en la quali, problemas con la caja de cambios. O sea, yo creo que como novato tenés la oportunidad de ser piloto titular y eso te frustra, porque, o sea, venís y vos querés correr. Igual en las prácticas pudimos ver a un Russell que no podía controlar en el carro, se fue afuera un par de ocasiones, en la práctica uno y en la práctica 2. Y la verdad, a mí me sorprendió ver a Russell en tercer lugar. De verdad, yo no pensé que quedara en tercero. Creo Eh, que en general los Mercedes sorprendieron, o sea, incluso hasta el rookie. Sí, sí, y otra cosa que quiero agregar también Williams. O sea, Sí. en la práctica 2 lo que me llama la atención es el desempeño de Sainz. Él lleva unas grandes ganas de demostrar que él en la escudería que lo pongan, él vale. ¿Por qué? Hizo en la práctica 2 Albon ocupó neumáticos blandos y Sainz ocupó neumáticos medios y ambos hicieron tiempo de vuelta 1:17.302, que todos Casi lo sabemos, mismo, no, es lo mismo, el mismo tiempo la- hicieron, calcados. Y literalmente, es verdad, es sí, verdad. literal. Y todos sabemos que los medios son más lentos que los blandos. Un segundo, una Claro. milésima de segundo, pero tener esa consistencia, tener esa ambición de querer demostrar de que está hecho. Incluso ya vamos a entrar un poco de lo que nos dejó la carrera, pero estaba viendo en redes sociales una imagen donde Sainz está en el paddock después que salió y él apoyó en la estrategia de Albon.
y en que el álbum llegó a la quinta posición, sumando los primeros 10 puntos para Williams, que creo que para ser Williams está súper bien. Y te pregunto, ¿cómo crees que influyó el haber hecho el anuncio de que Piastri se le extendió el contrato con McLaren por no dicen en qué tiempo, sino que dicen un prolongado tiempo? O sea, podemos hablar de que 3 años, 4 años. ¿Cómo crees que influyó ese anuncio sabiendo que él tiene su puesto asegurado en McLaren y que iba a correr en casa? Sí, bueno, yo creo que esto de Piastri puede significar para el piloto una motivación porque, o sea, tú sabes, te renuevan el contrato, un buen contrato, eh, corriendo en tu casa, con un equipo histórico y con un McLaren que promete para el futuro porque ha demostrado que hoy en día sí es el auto más rápido, puede significar motivación y yo tenía muchas esperanzas en Piastri. De hecho, yo en la predicción dije que iba a ganar. Pero bueno, pasó lo que pasó, también ya lo vamos a hablar. Lastimosamente venía haciendo una muy buena carrera. También las órdenes de equipo influyeron, le privaron el pelear con Lando Ya vamos a hablar de esto, cuando ¿verdad? sé, porque tenía un muy buen Gasly. Y bueno, la verdad es que a mi parecer que puede ayudarle mucho a Piastri. Sí, vaya. Fíjate que ya entrando de lo que fue la carrera en Australia, fue una carrera emocionante, como empezaba a decir, 6 DNF. Y el primero fue, ni siquiera había comenzado la carrera, en la vuelta de formación, donde Hadjar perdió el control y se estrelló. O sea, para mí fue una lástima porque como novato vos querés sobresalir, vos querés demostrar por qué más en una escudería hermana de Red Bull, que sabemos de que todos quieren ese asiento de Red Bull, todos quieren ese anhelado ser piloto de Red Bull. Y tres safety Y car. es difícil mantenerse en el asiento de Red Bull, hay que agregar, o Sí, sea, te quitan, te ponen, o sea, es algo que hay que tener en cuenta. es muy, muy importante eso. Un arranque emocionante. O sea, Max y Leclerc largaron súper bien, ganando posiciones en la primera vuelta, pero hay algo que yo decía en el podcast anterior, o que más adelante lo iba a comentar, que el año pasado a Norris se le criticó mucho la largada, que perdía posiciones, de que le servía de ganar la pole si perdía la posición en la primera vuelta, pero largó muy bien. Y Max intentó meterse en medio de los dos McLaren y no pudo, pero le ganó la posición a Piastri. Y en la primera vuelta, otro safety car. Perdón, el primer safety car. Y fue una lástima porque la verdad fue Dohan y Sainz. Yo la verdad miraba con potencial a Sainz estar dentro de los puntos. Y la verdad que para mí fue una lástima ver que Sainz quedara afuera. Más como lo venía diciendo, quería demostrar de que él es un buen piloto en cualquier equipo. En la vuelta 34, Y la verdad, mira, la verdad es que lástima por todos, porque Hadjar, a mí personalmente, me parecía que había sido el mejor rookie el fin de semana. En las tres prácticas quedó en muy buenas posiciones y prometía, y le pasó lo que pasó. Lo que tú dijiste de Sainz, incluso tú, no había hecho unas malas prácticas, esta también prometía que podía pelear por los puntos. Y bueno, es que la verdad es que las condiciones de la carrera fueron difíciles. Ahí se demostraba el talento bajo la lluvia y pues lastimosamente Sainz, lo de Sainz sí, la verdad que también me da una lástima porque prometía para pelear. sí, la verdad, Hadjar fue el mejor rookie para mí antes de la carrera. Y como te seguía diciendo, en la vuelta 34, Alonso choca. Fíjate que aquí estaba ese dilema de que va a llover en 5 minutos, va a llover en 3 minutos, que va a llover y solo va a llevar un minuto. Entonces estaba en ese dilema. Max, a él había dicho por radio de que las llantas ya no daban, que necesitaba cambiar llantas y le dijeron que se mantuviera en pista. Y de ahí, con el safety car de Alonso, varios pasaron a las slick, menos Haas, y en eso se vino la lluvia. O sea, todos aprovecharon el safety car para hacer el cambio, para no perder tiempo,
pero inmediatamente yo creo que dieron a lo mucho dos, tres vueltas y se vino la lluvia. Y vimos a carros patinando, vimos a los McLaren en la vuelta 44, cómo los dos se van afuera, cómo Qué escena esa, ¿verdad? Los dos sí, McLaren se van por el mismo yo, tiempo. yo creo que es como como el resumen de la carrera. O sea, es Claro. como la parte más, eh, como lo principal de Pa- la carrera. pasó de todo ahí. Sí, sí, pasó de todo. O sea, yo ver la forma en la que Piastri regresa a la pista y es de una Ah, no, manera fue tremendo. ambición de ganar. O sea, él quería demostrar, estaba en su país, quería ganar. Lastimosamente se fue al pasto, pero hay algo que es bien importante y que lo puedo resaltar y felicitaciones para Piastri. Él no se quedó, o sea, él intentó salir para adelante y vio que el carro no avanzaba, puso reversa y salió. O sea, él no se dio por vencido a pesar de que bajó en las posiciones, pero logró salir. Eh, y Max iba en primero. O sea, yo dije, Max ganó, pero mucho tiempo lo mantuvieron afuera antes de que entrara a cambiar llantas otra vez en intermedias. Eh, Él decía por radio que Ese estaba, ahora, ¿cómo? perdón, ese es otro problema que afectó a Ferrari. Porque yo creo que también se tardaron en meter a los boxes. Hamilton iba tercero, si no me equivoco, cuando Max iba No, liderando. sí, 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 Los, cuando iba liderando, los iban, Ferrari iban a pelear por el podio. sí, y yo creo que sí, el año pasado se le criticó en las transmisiones la estrategia A, B, C, D, todas las estrategias de Ferrari, y creo que hoy la volvieron a regar, creo que es Sí. algo que tienen que resolver. Y por último, vuelta 47, Dawson y Bortoleto fuera. Eh, Creo de que algo que hay que rescatar de esta carrera y que fue, ya lo dije, son los 10 puntos de Williams con Albon. O sea, Williams lo ven de menos, lo ven en una posición intermedia en la tabla peleando con Alpine, pero sinceramente creo que le puede competir a los más fuertes. Yo sé que no tienen el mismo presupuesto, pero tienen buenos pilotos. Para mí, la carrera, te lo voy a en cuatro puntos de la carrera, lo bueno, lo malo, la sorpresa y la decepción. Para mí lo Ok. bueno, el papá de Hamilton consolando a Hadjar. O sea, hay una imagen que la van a poder ver, que sale el papá de Hamilton. O sea, primero, el papá de Hamilton obviamente apoya a su hijo, estaba con con los audífonos de Ferrari, pero es bien bonito ver cómo alguien en ese momento para un rookie, él enfocaban a Hadjar y llorando, llorando de frustración, o sea, no Estaba sé, desconsolado, ¿eh? sí, sí, y ver cómo, para mí eso fue lo bueno. Lo malo, De acuerdo. no detener la carrera con los carros adentro. O sea, vimos hace un par de años lo que pasó en Japón y hoy, o sea, estaba el carro afuera, perdón, estaba el carro dentro de la pista, estaba la grúa y aquí iban Era una grúa. Estaban sí, casi a la mitad de la curva. O ajá, sea, o sea, así como estaban patinando los carros, ¿por qué no detuvieron la carrera? O sea, la seguridad de todo. Vimos lo que pasó en Japón hace algunos años y creo que incluso hace 2 años en la carrera de Japón sucedió lo mismo y Checo dijo, no hemos aprendido con el fallecimiento de de Jules, Bianchi. ajá, de Bianchi. Y creo que es algo que la Fórmula Uno tiene que anotar porque es la vida de los pilotos y no solo de los pilotos, sino que de los mecánicos, de los asistentes de pistas, de los que estén en ese momento. Y en muchos casos es contradictorio porque suspenden por que viene la lluvia y cuando creo que se puede conducir con neumáticos de lluvia, una grúa enorme a mitad de la curva y ahí no suspende, entonces Sí, es bastante creo que contradictorio. ahí Para mucho mí es, desviaron. para mí eso es lo malo. La sorpresa, y creo que aquí muchos estamos sorprendidos, Kimi Antonelli, cuarta posición, y largó en los últimos puestos, en los puestos de más atrás, y llegó a la cuarta posición. Lo habían penalizado porque había tenido al parecer había tenido una mala salida de los boxes, pero al final en las investigaciones dijeron que no, Sí. y la cuarta posición, o sea, venían de quitarle el puesto a Hamilton.
y quedar en cuarta posición en tu primera carrera en Fórmula Uno dice mucho. Para mí, No, ha la sido, verdad es que yo creo que también sorprendió por el hecho de que no había mostrado un buen ritmo en el fin de semana o no había quedado en posiciones tan altas y venís en la carrera con lluvia, haciendo muy buenos adelantamientos y quedar en cuarta posición, es de gran mérito. Tiene mucho futuro. sí, esa es la sorpresa para mí. Y la decepción, creo que ya lo dijimos, Ferrari. No sé qué estrategia quisieron aplicar, no sé qué querían hacer, la verdad. Creo que con los dos pilotos que tienen, tienen para luchar, tienen para llegar a los Tienen el puntos, auto. tienen el auto, tienen el auto, pero la verdad que no, no vi, o sea, no vi a Ferrari como para poder hacer un buen papel esta temporada. Yo Y creo que aparte de eso de la estrategia, también durante toda la carrera, no sé si te fijaste, los dos pilotos estaban como bastante, no sé cómo decir la palabra, pero los ingenieros le avisaban tal cosa. Hamilton, por ejemplo, Hamilton más que todo se mostraba como incómodo en el sentido de que el ingeniero le informaba sobre el clima y le decía, sí, lo sé, déjame correr, déjamelo a mí. sí, eso te iba a decir. Y fíjate que estaba viendo ahorita y se me perdió, lo tenía en la mano y se me perdió, pero sobre el campeonato de constructores, McLaren y Mercedes, 27 puntos. Ahorita pregunto, después de lo que vimos en la primera carrera, ¿quién gana el campeonato de constructores para vos? Yo creo que no hay ninguna duda de que McLaren tiene el mejor auto y que a mí personalmente, no sé qué opinas, pero yo creo que Lando, más que todo Lando Norris, o sea, Piastri, ya lo dijimos, Piastri tiene también mucha ambición de ganar y lo demostró en esta carrera a pesar de lo que pasó, pero para mí Lando Norris ha cambiado o ha tenido un cambio desde la temporada pasada en el sentido de que empecemos con la largada que tuvo. Hablábamos de que la temporada pasada cuántas veces perdió la pole position y hoy salió muy bien en la lluvia, aguantó a Max. Creo que Norris está con un gran material para ser campeón y obviamente McLaren, pues teniendo esa mentalidad de esos dos pilotos que son jóvenes y talentosos, para mí McLaren va a ser campeón del mundo otra vez. Pero veremos qué pasa en la temporada. Ojalá Yo que haya buena lucha, porque Ferrari también, ya lo dijimos, tiene material, falta corregir errores. concuerdo contigo. No tengo la tabla en la mano, pero sí. Y como te decía, quedó McLaren, quedó Mercedes. Mercedes, Después va Red Bull porque Max hizo 18 puntos. Después va Williams sí. y después va Williams. Sauber, creo yo. No, no hemos hablado No, de ningún equipo. Hulkenberg, ¿eh? Aston Martin porque Oh, Aston Martin, Stroll. Stroll quedó en sexto. Abajo Sí, quedó Hulkenberg con 6 puntos. Y, tremendo Hulkenberg, ¿eh? y Ferrari que hizo 5. Sí, Hulkenberg, o sea, también hay que destacar, Sauer la temporada pasada no tenía nada de puntos y hoy, Literal, ah, Hulkenberg hizo todos los puntos que Sauber hizo la temporada entera pasada. sí, sí. Y creo que es lo que nosotros queremos ver, una Fórmula 1 que no sean los mismos tres pilotos los que estén luchando, sino que ver a los 20 pilotos, si es posible, luchar por los puestos. Creo que fue un buen arranque, la verdad. Y a ver qué nos espera en China. Así es, bueno, la verdad, tremenda carrera Australia y la Fórmula Uno no descansa, porque, como ya lo dijimos, este fin de semana tenemos Gran Premio de China, A la eh, hora de 1 de la mañana. Centroamérica. Hora de Centroamérica. Creo que los fanáticos de Fórmula Uno tenemos que No, desvelarnos para ver esa carrera. te vas a desvelar. No sé, sí, creo que sí. Creo que sí, Yo después creo de que lo que fue la primera de lo que carrera, vimos, quiero sí, ver la segunda. creo que vale la pena. Vale Valdrá la la pena. pena. Pero bien, vamos a hablar un poco sobre el Gran Premio de China, sobre el circuito, que es el Shanghai International Circuit, un circuito que ya tendrá bueno, China lleva desde el año 2004 en el calendario de Fórmula Uno. Había, al igual que Australia, se había ausentado por un par de años debido a la pandemia.
De hecho, recién el año pasado volvió al calendario y es un circuito, a mí personalmente es un circuito que me gusta mucho, porque tiene muchos lindos detalles, la verdad. En cuanto a sus datos, se corren 56 vueltas aquí, tiene una distancia total de 305.000 trescientos punto cinco punto sesenta y seis kilómetros. 60 kilómetros, exacto. Ajá. Gracias. Tiene 16 curvas y dos zonas de DRS. Una de ellas es una increíble recta, creo que es de las rectas más largas de todo el calendario. Y pues, como dije, su primer gran premio fue en el año 2004. El récord de vuelta lo tiene el Kaiser Michael Schumacher, quien hizo en 2004 una vuelta de 1:32.238. Y el piloto con más victorias, con mucha diferencia, es Lewis Hamilton, que ha ganado 6 veces acá en China. Un circuito que Hamilton le ha traído glorias y le ha traído también muchos momentos amargos, como ese del 2007, que no sé si te acordarás, en la pelea por el título con Alonso y con Kimi Raikkonen, que tuvo la oportunidad de ser campeón y que se quedó enganchado en la grava debido a la lluvia. Es un momento icónico. Y bueno, de ahí otros pilotos que también han ganado han sido Fernando Alonso, Nico Rosberg 2 veces, Schumacher ganó también 2 veces en el 2006, si no me equivoco, y en el 2004. O bueno, vamos a corroborar eso, No, porque solo en el también ganó Rubens 2004. Barrichello, ¿verdad? Sí, Barrichello ganó en el Barri- 2004. no, no, Schumacher ganó en ¿No? el 2004. Barrichello, Ok. Schumacher, Raikkonen, Vettel, Button, Richard y Max solo han ganado una vez. Ah, ok. Ajá. Entonces ahí está la Solo, aclaración. solo Nico Rosberg y Alonso han ganado dos y Hamilton seis. Tremendo lo de Hamilton. El último ganador fue Max el año pasado. Que el año pasado no fue una carrera así con mucha sorpresa. Y es un circuito que, como dije, tiene esa tremenda zona de DRS, esa recta. Y a mí Uno, personalmente lo que más me gusta de ese circuito es la primera curva. Increíble esa primera curva. El- 1.2 kilómetros es la recta que tú decís, que separa la sí. curva 13 con la 14. Creo que es de las más largas en el calendario. Y algo que quería agregar, que en el 2014 fue incluido China y Bahrein. Y en el 2004 Un cuadro. se corrieron 18 carreras, de las cuales Ferrari solo perdió 3. Era un dominio total de Ferrari con Schumacher y Barrichello. Schumacher gana su séptimo mundial, su séptimo y último campeón del mundo, y Barrichello queda en segundo y Ferrari ganó el campeonato de constructores. O sea, era la temporada para Ferrari. Y Oh, las primeras... un dato curioso que se me olvidó decir cuando estábamos hablando de Australia. Fíjate que había visto un dato que era de que precisamente en el 2004, que Schumacher ganó su séptimo título, Ferrari, no, perdón, fue en el 2002 o 2003, perdón, se me ha ido el dato, 2003, vamos a corroborar que Schumacher ganó el título. Ferrari hizo 5 puntos en la primera carrera, que fue Australia, y la ganó McLaren, la ganó David Coulthard. Esa temporada Ferrari ganó el campeonato de pilotos y el campeonato de constructores. Este año ha ocurrido lo mismo. En la primera carrera, Ferrari hizo 5 puntos, ganó un McLaren que fue el Lando Norris. La pregunta es, ¿se va a repetir esa historia? Buen dato, buen dato. La verdad, no, Es que no. no hay que dejar pasar Sí, esos datos en, porque se han dos- cumplido. en 2003 ganó Ferrari el campeonato de constructores y piloto fue Schumacher también. Sí. Pero bueno, sigamos hablando de China, es un dato que se me había ido. No, muy buen dato. ¿Será? Igual, yo sé que ya terminamos de hablar de Australia, pero la maldición de Australia, el Ah, que gana, esa es otra cosa. ajá, a ver, El ganador de cada Gran Premio de Australia al año siguiente tiene un accidente o un DNF. aunque el año pasado, ajá, a Sí, ver qué no, de pasa. hecho el Sí, año sí, pasado ganó Sainz. Chocó Sainz este año. sí, es cierto. A ver qué pasa 2023 en la ganó otra. Verstappen. El año pasado Verstappen tuvo ese increíble Sí, DNF. así es. Bueno, pero regresando a China, este, las primeras 7 ediciones de China ganaron 7 pilotos distintos hasta el año 2011, donde Lewis Hamilton ganó 2 veces seguidas, 2 años seguidos, convirtiéndose así el primer
piloto en lograr ese logro. Y como tú decías, desde el 2004 estuvo la Fórmula Uno en China y se canceló en 2020 por el COVID, aunque en 2021 renovó el contrato hasta el 2025, pero por las mismas normas de la pandemia se volvió a correr hasta el 2024. De Y, hecho, estaba planeado para que volviera a correr en 2023, pero pero por lo mismo del tuvo COVID. el COVID exacto. Ajá. Ajá. Y tú dijiste que el récord de vuelta lo tiene Schumacher, pero hay otro récord que es de Sebastián Vettel en las qualis, que es de 1:31.095. Bastante, bastante rápido. Claro, Y, claro que el de Schumacher fue en vuelta de carrera, ¿no? El ajá, de sí, Vettel es de clasificación. Ajá. llevaba menos peso, estaba en la pista libre, entonces ahí está la diferencia. De hecho, este circuito es de los más largos que hay. Sí. Las vueltas superan el 1 minuto 30. Pero Y, bueno, ajá, dale, continúa. no, dale, dale. No, te iba a decir de que ajá, este circuito es muy interesante. A mí personalmente me gusta mucho porque, para empezar, esa primera curva es una curva bastante larga. Creo que son dos curvas, la misma, la 1 y la 1 y la 2, la 1 y la 2. Y ahí es de Aprovechar para mucho atrasar. la tracción del carro. Ahí cuenta mucho en la salida. Se puede lograr muchos adelantamientos o Ya, mantener la primera posición. ya vamos a ver lo que sucedió el año pasado. Solo un breve paréntesis para agradecer a nuestro patrocinador de Coffee Spot por apoyarnos en este proyecto. Bueno, vamos a recordar lo que ocurrió en China el año pasado, o mejor dicho, específicamente la sprint. Recordemos que la modalidad del fin de semana cuando hay sprint es diferente. El día viernes es solo una práctica. Tenemos el día sábado, bueno, la práctica y la clasificación para la sprint. El día sábado la sprint, la clasificación para la carrera y el domingo la carrera. La grilla de partida para la sprint del año pasado quedó con el Norris en primer lugar. Alonso clasificó, bueno, Hamilton segundo, Alonso tercero, Verstappen cuarto, Sainz quinto y completan el top ten Checo, Leclerc, Piastri y los dos Sauber. Zhou que corrió como local, su única carrera que corrió como local y que también fue como algo emocionante para él. Pero bueno, esta carrera de sprint, recordemos que la verdad fue bastante emocionante, tuvo un arranque emocionante, Hamilton largó muy bien, fue lo que le pasaba a Norris toda la temporada anterior, que era perder el primer lugar en la largada, y de ahí perdió muchas posiciones, Checo sobrepasó a varios, sobrepasó a Sainz, recuperó la posición Carlos y el que iba volando era Max. En la vuelta 7 Max superó a Alonso y en dos vueltas después superó a Hamilton y ahí nos soltó el primer lugar. Fíjate que fue una de las carreras más emocionantes de las sprint que he visto, porque en la vuelta 15 vimos esa pelea que creo que ya se ha visto anteriormente entre Sí. Leclerc, Checo y un tercer piloto. Te digo un tercer piloto porque la vez anterior fue, fue con Hamilton, pero esta Sí, vez me fue, recuerda la de Silverstone, ¿no? Que ajá, pelearon ellos así tres y es, otros. Ajá. pero esta vez fue Alonso, Sainz, Pérez y Leclerc que estaban peleando por el tercer puesto. Y en la vuelta 16, Checo aprovechó esa batalla entre Sainz y Alonso y lo superó a los dos. O sea, en una maniobra que los dos españoles iban peleando la posición, aprovechó Checo y se les metió. Y fue una buena maniobra. Y luego los dos Ferraris superaron a Alonso, y que también fue una buena batalla. Y finalmente Leclerc supera a Sainz, donde hubo un leve roce entre los dos choques. Yo me acuerdo de que en esa carrera hay una parte donde se ve que el AirPlay toca con la llanta de los Ferraris, entre los Fue Ferrari. Ferraris. Sí, Sí. yo pensé que iban a chocar, la verdad. Y al final, ¿cómo se llama? En sprint, Alonso abandona y Norris termina sexto para que quedara en el podio Max, Hamilton y Checo. O sea, para mí era un buenísimo podio. Muy Y bueno. seguido de Leclerc, Sainz, Norris, Piastri, Russell, Zhou y Magnussen.
Y creo que eso nos preparaba para lo que iba a venir en la carrera, porque ya teníamos, fue el quinto GP del año pasado, y como vimos en el podcast, en el primer podcast, Red Bull había hecho el 1-2 en las dos primeras, en Australia perdieron, y en Japón fue la cuarta fecha, lo volvieron a realizar, y ahí pensé que Red Bull iba a tener el mismo dominio del 2023, un dominio donde iban a ganar todo. Aún más cuando Max iba a largar primero y Checo segundo. O sea, yo dije, Red Bull ha retomado ese dominio del 2023. Todas las dudas quedaron atrás. Yo creo que fue la última carrera 100% dominante de Red Bull Ni de tan, todo el año. De ni hecho, fue el tan, último podio de Checo, ¿no? creo, pero ni tanto dominante porque Lando quedó en segundo. Sí, bueno. Pero, o Hubo, sea, es como que se vio que el Red Bull era como el auto más rápido. También le favoreció las condiciones de la pista. Una pista que le favorecía bastante a Red Bull. Pero, ajá, como tú decís, Lando se repuso de esa mala sprint y terminó segundo, logró otro podio, aún no conseguía su victoria. Y Checo terminó en tercer lugar. Y pues creo que, como lo mencioné, ha sido el último podio de Checo. Fue el último podio de Checo en su carrera hasta ahora. ojalá regrese. Cadillac, ah, que nos haga el favor. Sería increíble, ¿eh? Bueno, Eh, soñemos. Soñemos. Bueno, Max impuso a Lando y a Checo en una carrera que fue interrumpida dos veces por el coche de seguridad. En la vuelta uno, un arranque emocionante. Una largada de Alonso magnífica, donde superó a Checo y casi supera a Max. Max, Russell logra superar a las dos Ferraris y el ritmo de Alonso se vino abajo en la vuelta 5, fíjate, donde fue superado por Checo y en la vuelta 7 por Norris. Y, lastimosamente el Aston Martin no le ayudó. El ritmo del pero Aston Martin era malo. pero a pesar de eso, se quedó con la vuelta rápida. Sí. No, y de Y hecho, si no me recuerdo, o creo que tú te acuerdas, en esa misma carrera Alonso se hizo una salvada tremenda en la última curva antes de la línea de meta. sí, Salvó el carro y algo que no le pasó a Carlos Sainz, que chocó el Ferrari. lastimosamente. Fíjate que esa carrera, como te digo, estuvo súper emocionante y uno de los datos que nos dejó esa carrera fue la parada de boxes más rápida de la temporada 2024, que fue para Red Bull 1.9, o sea, rapidísimo. Actualmente la más rápida a nivel mundial, a nivel de todas las temporadas de la Fórmula 1, la ostenta McLaren 1.8, pero Increíble. la del año pasado fue 1.9 de Red Bull. Es más, en la vuelta 14 hacen doble parada los Red Bull, 2.1 para Max y 2.0 para Checo. McLaren y Ferrari intentaron alargar lo más que pudieron el stint de neumáticos y apenas 5 vueltas después que paró Max, logró recuperar la punta. Una estrategia bastante arriesgada para McLaren y Ferrari. Ellos querían ir a una sola parada y al parecer les iba a funcionar porque en la vuelta 21 se va fuera Bottas y no podían no podían sacar el carro y se tardaron demasiado en llamar a Norris porque o sea, salió el Virtual Safety Car y Norris ya había pasado la línea, o sea, ya había la Sea, entrada a no boxes, entonces podía. tenía que dar la vuelta. Otra vuelta. Ajá, y creo que ahí fue donde le favoreció a los Red Bull, que entraron a cambiar neumáticos, aunque Pérez salió atrás de Leclerc y Norris, y a Max no le afectó por la diferencia que tenía. Sí, Entonces creo bueno. que, ajá, dale, dale. No, dale. ¿Qué ibas a decir? No, que creo que también la suerte jugó a favor de Red Bull en ese momento, porque si Total. Norris hubiera entrado, creo que tal vez hubiera peleado más con Max, aunque le sacó al final, le sacó 13 segundos. Pero, ajá. Totalmente. Pero bueno, de hecho, después, en la vuelta 27, se relanza la carrera y ahí Max sacó ventaja en cuestión de cuántas vueltas. Muy pocas vueltas, Max agarraba una gran ventaja. Pero inmediatamente otro safety car por un choque absurdo, creo que todos se acordarán, un choque Sí, absurdo de Stroll con Richardo. Y bueno, recordemos esa maña que se podría decir, o esa costumbre de Max de disminuir creo las que todos lo emisiones. hacen. Hoy vi que en Australia de este año vi que
Norris lo hace, pero Max lo hace como con más disminución, o sea, Sí, los amontona más que los otros amontona pilotos. más. Puede que saca ventaja de eso, ¿no? Ajá. Incluso es absurdo porque ni siquiera se había terminado de relanzar la carrera cuando chocaron. Y Stroll culpó a Richardo del accidente y ahí hubo unos roces. Una La verdad es que fue penalidad, un una penalidad hecho. para Richardo, 10 segundos. Incluso se salvó Piastri porque se ve en la repetición que cuando le pega a Stroll, perdón, Richardo a Stroll, impulsa el carro hacia adelante y se ve como en la cámara lenta Piastri logra, o sea, él ni No, cuenta se había dado que creo le que iban a fue al pegar. revés. O sea, creo que Stroll venía atrás de Richardo y le pegó, si Así, no me así es, recuerdo. así Sí, 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 tenés toda la razón, perdón. Sí, en la cual se retira Ricardo por los daños en el coche. Incluso en ese momento también se fue de paso Alonso que bloqueó, casi sí, es verdad. se lleva a Sainz. Sí, tenés razón. Y también en ese momento hubo un choque entre Magnussen y Tsunoda. Pasó de todo. Pasó de todo. En la Pero vuelta bueno, 3. Dale, dale. sí, te iba a decir, precisamente en la vuelta 32 se relanzó la carrera y no pasó mayor cosa hasta que en la 39 Checo superó a Charles Leclerc y se quedó con el tercer lugar del podio. De ahí Fernando Alonso cambia neumáticos, cambia de blandos a medios y ahí es donde hace el récord de vuelta o consigue la vuelta más rápida en la vuelta 45. Y Alonso cuando hizo ese cambio de neumáticos, increíble, venía volando, estaba en la posición onceava, subió a la séptima, yo me recuerdo que hizo una cantidad de adelantamientos tremenda. Alonso venía a un buen ritmo, tal vez si con unas vueltas más podía llegar a posiciones más altas, Venía pero rápido. sí, venía muy rápido. Y de ahí Max, en su mundo, lideraba sin mayor complicación, o sea, le sacó 14 segundos a Lando, le sacó 19 segundos a Checo, y básicamente así finalizó la carrera, victoria cómoda de Verstappen, Hubieron tres segundo DNF podium de Norris de la temporada, y hubieron tres DNF. así es, Primero Bottas por el problema con el choque, Tsunoda por el toque que le dio Magnussen y Richardo por el golpe que le dio a Stroll. Magnussen y Stroll fueron fue penalizados penalizado. con 10 segundos. El piloto del Sí. día fue Norris, pero también hay que destacar a Hamilton. Recordemos que nunca estuvo conforme con el carro del 2024 y luego de una pésima clasificación, largando en el puesto 18, logró sumar 2 puntos, terminando en el puesto 19, o sea, avanzó 9 posiciones. Creo que fue una buena carrera para. Hamilton siempre se quejó del carro y creo que eso le afectó también en muchas clasificaciones porque no clasificaba nunca, o su problema era la clasificación, aún así logró victorias y pues le sacó un buen rendimiento al coche. ¿Qué esperas de esta carrera? O sea, para vos, después de lo que vimos en Australia, ¿qué esperas de esta carrera? Bueno, para empezar, eh, por el momento lo que se tiene información es que no va a llover, o los pronósticos no han dicho lluvia, y en ese caso pues espero tener una carrera diferente a Australia. Creo yo que todos esperábamos que McLaren iba a ganar y que pues ha demostrado ser el auto más rápido. Obviamente las diferencias se achicaron con la lluvia y pues en teoría con el piso en seco el McLaren va a demostrar aún más dominancia. Pero Así que Max es creo yo Max. que, hola, Max es Max. claro, nunca hay que descartar a Max. La verdad es que lo de Max tiene mucho mérito. Incluso no hay que descartar a los Ferraris. O sea, vamos a ver aquí si Pero Ferrari de verdad está tu, en pro- condiciones ya en seco. tu pronóstico, hablando de lo que nos dejó Australia, hablando de que McLaren tiene el carro más rápido, que Max es Max, que los Ferraris tengan una buena estrategia, que los Mercedes vuelvan a tener lo que sucedió en Australia. Tu top 3, ¿quiénes van al podio? Para mí, habrá un 1-2 de McLaren, otra vez. Creo que la pista es para McLaren. O sea, Pero ¿quién sería el uno? gana, gana Norris otra vez, Ajá. segundo Piastri. Y el podio lo va a completar un Ferrari. Para mí, Leclerc va a terminar tercero. No sé, no hay que descartar a Max, no hay que descartar a Max. No es que siga Red Bull, creo que ya se dieron cuenta. No, pero no es Sí, que no se sea nota. aficionado, no se nota, pero
como te digo, Max es Max. Y hay que recordar de los pilotos actuales, Hamilton ha ganado 6 veces. Tiene el carro, la estrategia. Si yo digo que si tiene una buena estrategia, si no le están, va de hostigar con la configuración del coche. Para mí, te voy a dar el beneficio de la duda. Gana un McLaren, gana Norris la carrera. Segundo, eh, Dígalo. Max. Y tercero, Hamilton. Otra cosa, Buenísimo. otra ¿Qué cosa, podio sería ese? otra cosa. Los dos Williams van a sumar otra vez. Sí, totalmente. Ajá, van a sumar los dos Williams y me gustaría que Hadjar y Tsunoda también sumen, porque Tsunoda tuvo una buena clasificación para Australia. Lastimosamente en la carrera le fue mal, pero me gustaría ver a los Racing Bull arriba de la tabla porque Yuki Tsunoda tiene ese resentimiento, se podría decir, de, de que no le dieron el asiento de Max, perdón, de Checo en Red Bull. Creo que él se lo Y ahora es de merecía, Lawson. que bien de Lawson, que dejó mucho que desear, la verdad. Eh, pero sí, Que hablar de... quisiera que los Racing Bull estuvieran en la zona de los puntos, al igual que los Williams. Así que mi Vamos, pronóstico, dale, ajá. Norris, Max y Hamilton. Bueno, para mí uno de McLaren, Norris, Piastri y Leclerc. Tercero, yo confío mucho en Leclerc. O sea, siendo sincero, yo creo que lo dije en la primera, mi predicción para el campeón del mundo va a ser Leclerc. Vamos a ver qué tal, qué demuestra y si de verdad está convencido de que va a pelear por el título mundial. Bueno, Pero bueno, vamos a ver. Carrera emocionante, creo que valdrá la pena de que pelarse nos, para verla. que nos comenten cuál creen que va a ser el podium de esta carrera. En los comentarios nos pueden decir a qué piloto ven más fuerte, qué, qué equipo creen que va a ganar el campeonato de constructores. Sé que apenas es la segunda fecha, pero ya se pudo ver. Bueno, en China vamos a ver con el piso seco, de verdad, de qué están hechos los pilotos y los carros. Comenten quién creen que va a ganar la carrera y suscríbanse, activen las notificaciones y síganos en nuestras redes sociales. Síganos en Eh, TikTok, en Instagram, que vamos a subir clips de este video y ahí podemos interactuar más y pueden comentar lo que dijo Daniel, sus favoritos, su pronóstico para la carrera y todo lo que vaya ocurriendo con los fines de semana de carrera en la Fórmula 1. Y la otra semana no tenemos carrera, pero siempre vamos a tener podcast. Vamos a hablar un poco de historia de los pilotos, historia de los vehículos, historia de los circuitos. Igual, si algún dato que se nos haya escapado de China o algo que no hayamos mencionado de Australia que se nos fue, lo pueden comentar. Y pues ha sido un gusto poder estar con ustedes y los espero en el próximo episodio. Nos esperamos, gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.